Parte 5. Rororo corría incansablemente. Podría ser enorme, pero ya que estaba atravesando los humedales, su velocidad era comparable a la de los hombres lagarto. Ondas de agua salpicaban ruidosamente por todos lados. Sus ojos color ámbar se habían tornado blancos por las altas temperaturas y 2 de sus 4 cabezas habían perdido las fuerzas. A pesar de eso corría. Otra ola de fuego golpeó a Rororo de lleno en el cuerpo. El calor dentro de la bola de fuego explotó en un instante, penetrando todo su ser. El dolor que sintió fue equivalente a ser golpeado con el puño en todo el cuerpo. Tenía los ojos resecos al mismo tiempo que el ardiente aire quemaba sus pulmones. Con quemaduras por todo su cuerpo, las alarmas de dolor que se disparaban sin cesar por todo su cuerpo le advertían a Rororo que moriría si era golpeado nuevamente. Incluso así, corrió y corrió. No dejó de avanzar ni detuvo sus pies. Las altas temperaturas habían arrancado sus escamas, deformando la piel debajo de ellas y provocando que la sangre brotara a chorros. A pesar de eso, siguió corriendo. Las bestias sin inteligencia definitivamente hubieran escapado, pero Rororo no lo había hecho. Rororo era un tipo de monstruo llamado Hidra. Había todo tipo de monstruos, entre ellos los que sobrepasaban la inteligencia humana, y aquellos que no eran diferentes animales. Rororo pertenecía al segundo grupo. El hecho de que Rororo, que era solo tan inteligente como un animal normal, continuara avanzando al filo de la muerte, hacia Igua que estaba provocándole tanto dolor, era increíble y difícil de comprender. De hecho, incluso su enemigo, Igua, se encontraba perplejo, y sospechaba que Rororo estaba siendo manipulado por magia. Pero eso no era así. Así es, esa no era la respuesta. Igua probablemente no podría entenderlo nunca. Rororo, que solo tenía la inteligencia de una bestia, estaba corriendo por el bien de su familia. Rororo no conoció a sus padres, aunque no fue debido a que las hidras fueran del tipo de monstruos que abandonan a sus crías. Antes de llegar a cierta edad, debería de haber vivido con uno de sus padres para aprender cómo sobrevivir a través de este. ¿Pero por qué Rororo no había hecho esto? Eso se debía a que Rororo había sido una cría deforme. Las hidras normales nacían con 8 cabezas que se incrementarían mientras se hacían mayores hasta un máximo de 12 cabezas, pero Rororo había nacido con solo 4 cabezas, por eso sus padres lo abandonaron y se alejaron con sus otros hermanos. Aunque las hidras se convertían en poderosas criaturas al llegar a la adultez, sin la protección de sus padres durante su infancia, era solo cuestión de tiempo antes de que Rororo muriese en el duro entorno de la naturaleza, si no fuera por el hombre lagarto que había pasado de casualidad y que lo había regido. Y así, Rororo había obtenido una familia, una persona que era tanto padre, como madre y amigo cercano. Rororo estaba por perder la conciencia por el dolor cuando pensó en una pregunta que siempre se había hecho: ¿por qué su cuerpo era tan grande? ¿Por qué tenía tantas cabezas? Había pensando sobre esto cuando había mirado a su padre adoptivo. Y Rororo mantenía la creencia de la antigua conclusión a la que había llegado. Algunas de sus cabezas caerían con el tiempo, sus extremidades crecerían como la hierba, y terminaría pareciéndose a su padre adoptivo. Si Rororo realmente se transformaba de ese modo, ¿qué le pediría a su padre? Eso es. No habían dormido junto por largo tiempo, eso es lo que le pediría. Ellos debían dormir separados porque Rororo se había hecho muy grande, lo que hacía que se sintiera un poco solo. Las llamas parecieron alejar los pensamientos de Rororo y cubrieron su campo de visión mientras un increíble dolor golpeaba todo su cuerpo. Gemía débilmente mientras todo su cuerpo palpitaba de dolor, un dolor que era comparable a ser golpeado incontables veces con un martillo. Dolía tanto que ya no podía pensar más. Las piernas de Rororo enviaban señales en forma de espasmos para que detuviera su avance, pero incluso así, Rororo no dejó de moverse. El avance de Rororo se había tornado más lento. Sus músculos estaban quemados y rígidos, no podía mantener su velocidad usual al correr. Incluso dar un paso adelante era difícil. Le era difícil respirar y sentía dolor cuando inhalaba, sus pulmones probablemente habían sido dañados por el calor. Solo una de sus cabezas podía moverse, las otras ahora eran solo una carga. La imagen del no muerto conjurando una bola de fuego en su mano apareció vagamente en los ojos nublados de Rororo. Su instinto de ser vivo le dijo una cosa: si era golpeado nuevamente, definitivamente moriría. Pero Rororo no sentía miedo e inquebrantable siguió avanzando desafiante. Ese había sido el pedido de su padre y amigo, era por ello que él no se detendría. Mientras Rororo usaba todas sus fuerzas, aunque estaba exhausto, y se tambaleaba hacia adelante con unos pocos pasos, una bola de fuego roja voló de la mano del no muerto nuevamente, cortando a través del aire hacia Rororo. Este golpe definitivamente le quitaría la vida, ese era un hecho innegable. Le esperaba la muerte. Este era el final. Sí, así sería, si ese hombre lagarto no estuviera ahí. ¿Ese hombre lagarto permitiría que Rororo muriese ante sus ojos? ¿Observaría tal injusticia desarrollarse frente a él? Eso era imposible.
Ráfaga helada, Icy Burst. Sariusu, que había estado corriendo detrás de Rororo, dio un salto a un lado y gritó al mismo tiempo que blandía Frostpain. El aire frente a la espada pareció congelarse instantáneamente, formando una pared blanca de neblina delante de Rororo. Esta era una ráfaga de aire extremadamente frío. Era una de las habilidades de Frostpain. Una poderosa habilidad que solo podía usarse 3 veces al día. Ráfaga helada, podía congelar instantáneamente cualquier cosa dentro de su rango y producir una gran cantidad de daño. La pared de neblina helada bloqueó la inminente bola de fuego como si se hubiese tratado de una barrera sólida. La ardiente bola de fuego y la pared helada, de acuerdo a la teoría mágica, era sabio contraatacar la una con la otra. Golpeó. La bola de fuego estalló en llamas, luchando poderosamente contra la neblina blanca. Ambos lados eran como dos serpientes, roja y blanca, luchando y devorándose la una a la otra. Luego de luchar entre ellas por un momento, las dos energías desaparecieron. El no muerto estaba perplejo y desconcertado. Era la reacción más natural luego de ver su hechizo disipándose. Aún había algo de distancia entre los dos grupos, pero estaban lo suficientemente cerca como para distinguir las expresiones del otro y sus acciones. Una distancia imposible había sido cubierta gracias al esfuerzo y determinación de Rororo, trayendo a los 3 hombres lagarto hasta tan lejos sin daños. ¿Rororo? Sariusu no sabía qué decir. Al final, escogió una frase simple y clara del millón de expresiones que tenía en la mente. Gracias. Luego de expresar su gratitud, Sariusu corrió a toda velocidad sin mirar atrás. Cruz y Senberu estaban justo detrás de él. Un débil grito, casi inaudible, vino desde atrás. Eran las vivas por la familia de uno. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Atónito. Su bola de fuego fue negada, haciendo que expresara su incredulidad con palabras. Imposible. Y Gua usó bola de fuego una vez más. No estaba dispuesto a reconocer que el hombre lagarto que se aproximaba a toda velocidad hacia él había disipado su magia. Una bola de fuego salió disparada como un cohete hacia los 3 hombres lagarto, pero fue bloqueada por una pared de neblina conjurada por el hombre lagarto a la cabeza usando su espada. La bola de fuego desapareció junto con la pared. Así era la misma situación de antes. Inténtalo todo lo que quieras. Bloquearé todos tus ataques. El furioso rugido del hombre lagarto llegó a sus oídos, y Gua chasqueó la lengua con una expresión de desagrado. Que un simple hombre lagarto haya podido bloquear la magia que lancé, yo que fui creado por el Ser Supremo Ainsama. Y Gua suprimió su furia con todas sus fuerzas. Era muy probable que la bola de fuego ya no fuera efectiva, pero ya que habían tenido que esconderse detrás de la hidra al momento de acercarse, debía de haber un límite a la cantidad de veces que esa defensa podía usarse. Tal vez eran 10 veces, o tal vez solo consumía algo de estamina con cada uso, y podía usarse indefinidamente luego de que uno se recuperara lo suficiente. ¿Cómo debería encargarme de ellos? Si fuera posible, quisiera poner a prueba sus palabras. Y Gua podía disparar muchas más bolas de fuego, pero era difícil juzgar si las palabras del hombre lagarto eran ciertas. Y Gua y los hombres lagarto estaban separados por menos de 40 metros. Los hombres lagarto que se aproximaban parecían ser guerreros y siendo él un encantador mágico, quería evitar un combate cuerpo a cuerpo. En esta situación, no podía usar bola de fuego. Y Gua no era tan tonto como para confirmar cuántas veces podía bloquear su hechizo. Si no se hubieran escondido detrás de la hidra y acortado la brecha, y Gua podría ponerlo a prueba. Pero esa oportunidad había sido destruida por esa maldita hidra. Maldición, una simple hidra. Luego de escupir estas palabras, Gua decidió su siguiente plan de acción. Entonces, ¿qué tal esto? Coincidentemente los 3 corrían en una sola fila. Gua apuntó su dedo hacia los hombres lagarto que se estaban acercando. Su dedo se cubrió de electricidad. Prueben mi relámpago. Un destello blanco de relámpago emergió y, incluso desde esa distancia, la luz blanca en el dedo de Gua podía ser vista. Relámpago. La ráfaga helada de Frostpain podía bloquear ataques elementales de fuego o hielo. Pero Sariusu nunca lo había usado antes contra ataques de relámpago y no estaba seguro si funcionaría. ¿Deberían probar su suerte, o separarse para minimizar el daño que sufrirían? Sariusu apretó la empuñadura de Frostpain con fuerza. El aire zumbaba con electricidad estática, demostrando que un ataque de relámpago era inminente. Déjame esto a mí. Senberu tomó la decisión antes que Sariusu y saltó hacia adelante dando un grito. El hechizo fue lanzado al mismo tiempo. Relámpago. Warg, resistencia masiva, Massive Resistance. Cuando el relámpago parecía que perforaría a Senberu, los músculos de su cuerpo se hincharon, bloqueando el arco eléctrico que se suponía que golpearía a los otros 2 detrás de él. Resistencia masiva. Una habilidad de los monjes, que le permitía a uno reducir daños mágicos al dispersar el chi del cuerpo en un instante.
Esta era la habilidad que Cenberu había aprendido como viajero luego de su derrota contra la ráfaga helada de Frostbane. Aunque esta era una técnica de área amplia, la técnica de Cenberu funcionaba contra cualquier magia que produjera daño. Ambos, sus aliados y su enemigo, gritaron, pero Sariusu y Cruz, que confiaban en su compañero, no se sorprendieron demasiado. Por tanto, los hombres lagarto se acercaron más mientras que el no muerto estaba estupefacto. Mientras Sariusu corría, finalmente se dio cuenta de algo. Si él hubiese usado ráfaga helada durante su duelo con Cenberu, este probablemente lo hubiera bloqueado con esta habilidad, entonces Sariusu hubiera quedado abierto a un ataque y hubiera perdido. Esta era probablemente la razón por la que Cenberu insistía en que Sariusu use la habilidad de la espada. Ajá. Demasiado fácil. El tono despreocupado en la voz de Cenberu hizo que Sariusu sonriera, pero su cara se tensó al siguiente momento. Sariusu notó rastros de dolor en su voz. Incluso un hombre lagarto como Cenberu no podía suprimir completamente el dolor que sentía, sus heridas debían de ser serias. Lo que es más, Cenberu no hubiese estado de acuerdo con esconderse detrás de Rororo si esta técnica fuese perfecta. Sariusu observó hacia adelante, el enemigo estaba a menos de 20 metros. Esa distancia imposible había sido reducida hasta este tramo final. Con la distancia reduciéndose cada vez más, Igua juzgó que el grupo ante él eran enemigos fuertes que no debían ser subestimados. Podían defenderse de sus hechizos, su fuerza era digna de admiración. Por supuesto, Igua tenía otros medios de ataque, pero también necesitaba considerar sus defensas. No está mal para la ofrenda del sacrificio, suficientemente digno para que pueda mostrar mi poderío. Igua activó su magia con una fría sonrisa de desprecio. Invocar no muerto de cuarto nivel, cuarto Tirsamanande. Los humedales burbujearon y 4 cuerpos esqueléticos sosteniendo escudos y cimitarras emergieron para proteger a Igua. Eran no muertos conocidos como guerreros Skeleton Warrior, mucho más poderosos que los esqueletos normales. Él podía invocar otros no muertos, pero escogió a estos esqueletos por su resistencia contra ataques de frío. Tanto Igua como los monstruos hechos de huesos eran inmunes a esa clase de ataques. Bajo la protección de sus guardias, Igua observó altivamente a los enemigos aproximándose. Era la postura de un rey ante sus retadores. La distancia disminuyó, solo quedaban 10 metros, eso era todo lo que quedaba. Luego de ver que los no muertos no mostraban signos de atacar, Sariusu observó hacia atrás, observó la distancia que habían recorrido. Esta era una distancia corta para una carrera de velocidad, pero estos 100 metros eran un campo de muerte sin ningún lugar en donde ponerse a cubierto. Si no hubieran tenido a Rororo, a Frostbane, a Cenberu o a Cruz, no habría habido forma de que lo lograran. Pero habían llegado hasta tan lejos y el enemigo se encontraba a su alcance. Superaron esta distancia. Sariusu se sintió aliviado de ver que Rororo era cargado de vuelta al pueblo por los otros hombres lagarto. Luego se maldijo a sí mismo por relajarse y observó fijamente al no muerto. Sariusu admitió que era un oponente formidable. Si él no lo hubiera conocido bajo tales circunstancias, Sariusu definitivamente ya hubiera escapado. Sus instintos le decían que escape solo con verlo cara a cara, e incluso su cola estaba erizada por el miedo. Sariusu podía ver por el rabillo del ojo que las colas de Cenberu y de Cruz mostraban la misma reacción. Los dos debían estar pensando casi lo mismo que Sariusu. Así es, ellos estaban haciendo todo lo posible para suprimir los deseos de escapar mientras se enfrentaban al no muerto. Sariusu dio un golpecito en la espalda de los dos con su cola. Los dos miraron a Sariusu con sorpresa. Podemos ganar si trabajamos juntos. Eso fue todo lo que dijo Sariusu. Así es, podemos ganar, Sariusu. Cruz acarició su espalda que había recibido el pequeño golpe de Sariusu y respondió esto. Ah, las cosas se están poniendo interesantes. Cenberu respondió con una sonrisa arrogante. Los tres cubrieron el tramo final. Estaban separados por 8 metros. El grupo de Sariusu, que había corrido todo el camino hasta aquí, estaba sin aliento. En contraste, los no muertos no necesitaban respirar. Los dos grupos cruzaron miradas y el no muerto habló primero. Soy un lich al servicio del Ser Supremo, Igua. Si se rinden ahora, les concederé una muerte sin dolor. Sariusu no pudo evitar sonreír. Podía adivinar que este no muerto llamado Igua no entendía absolutamente nada. Sin importar cuánto lo pensara, solo había una respuesta. Aunque Sariusu sonreía, Igua no se sintió descontento y esperó en silencio por una respuesta. Él sabía que era fuerte y tenía confianza en que podía deshacerse del grupo de Sariusu. Era por eso que mostraba la arrogancia de los poderosos, e incluso estaba agradecido porque le habían evitado la molestia de caminar todo ese trecho. Oigamos tu respuesta. Jaja, ¿realmente necesitas una? Sariusu levantó a Frostbane, sosteniéndola firmemente. Cenberu levantó los puños y asumió una postura especial de batalla. Cruz no hizo ningún movimiento en especial,
solo se concentró en el mana en su interior, lista para lanzar un hechizo en cualquier momento. Entonces te daré la respuesta, de ninguna manera. Los guerreros esqueleto juzgaron que esta respuesta era hostil y pusieron en alto sus cimitarras y protegieron sus cuerpos. Entonces tendrán una muerte terriblemente dolorosa. Lamentarán haber rechazado mi misericordiosa oferta final. Solo quiero decirte, no muerto, vuelve de vuelta al infierno. Iguba. En ese momento, la batalla que decidiría el resultado de esta guerra, dio comienzo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Atácalo. Sariusu. Senberu, que salió disparado más rápido que cualquiera de los otros, estiró su brazo gigante y atacó a un guerrero esqueleto. No le importó cuando el guerrero esqueleto bloqueó con su escudo, usando su fuerza bruta para obligarlos a retroceder. El escudo se abolló, y el guerrero esqueleto se tambaleó hacia atrás chocando con otro guerrero esqueleto y perdió el balance. Al mismo tiempo, Senberu usó su cola para golpear a otro guerrero esqueleto, pero falló. La formación de los guerreros esqueleto había caído y Sariusu usó esta oportunidad para escabullirse. Deténganlo. Dos guerreros esqueleto blandieron sus cimitarras hacia Sariusu luego de oír la orden de Iguba. Sariusu podía esquivarlos, también podía usar a Frostpain para bloquear sus ataques si quisiera. Pero no hizo ninguna de estas cosas. Esquivarlo significaría que sería más lento y Sariusu no quería hacer ningún movimiento innecesario frente a Iguba. Y más importante aún, alguien ya se había encargado de ello. Atadura de tierra, Erzbind. La tierra se movió como látigos, inmovilizando a los dos guerreros esqueletos. Los látigos hechos de barro eran como cadenas de acero, restringiendo los movimientos de los dos guerreros esqueleto mientras que Sariusu corría hacia la brecha de su formación. Cierto, Cruz también estaba presente. Sariusu no estaba luchando solo, él simplemente debía confiar en sus camaradas. Incluso la magia de Cruz no podía restringir completamente sus movimientos. Las cimitarras de los guerreros esqueleto de todas formas rozaron a Sariusu. Pero no era nada grave, su sangre hirviente le hacía inmune al dolor. Sariusu corrió a zancadas ligeras. Se lanzó hacia Iguba que estaba apuntándole con el dedo. Incluso si era golpeado por un hechizo, Sariusu debía soportarlo y enfrentarse a su objetivo. Se movió con una determinación de hierro. Tontos. Conozcan el temor verdadero. Susto, Scare. La visión de Sariusu se sacudió y se vio confundido sobre el lugar en el que se encontraba. Un extraño malestar se esparció en su corazón y sintió que había algo alrededor de él que podría atacarlo. Sus piernas perdieron la velocidad lentamente hasta que se detuvieron. La mente de Sariusu se encontraba sobresaltada debido al efecto del hechizo susto y sus piernas no le respondían. Aunque mentalmente les decía que se muevan, su corazón se lo impedía. Sariusu. Corazón de león, Lionceart. En el momento en que Cruz gritó, el miedo que sentía se desvaneció instantáneamente y su voluntad brotó desde su interior incluso más fuerte que antes. El hechizo le había otorgado coraje para vencer su miedo. Iguba miró molesto hacia Cruz y apuntó un dedo hacia ella. ¿Qué molesta? Relámpago. Ya, Cruz gritó. Sariusu, que había comenzado a correr de nuevo, casi fue consumido por el odio, pero al final logró controlarse. El odio era una buena arma en algunas ocasiones, pero frente a un enemigo poderoso, solo sería un obstáculo. Lo que necesitaba cuando enfrentaba a un enemigo fuerte era un corazón feroz como el fuego y una mente fría como el hielo. Sariusu nunca volvería la cabeza. Iguba había atacado a Cruz justo ahora, pero eso significaba que Sariusu podía usar esta oportunidad para cerrar la brecha entre ellos. El rostro de Iguba mostraba consternación, sabía que había cometido un error. Esta reacción hizo que Sariusu, cuya amada hembra había sido herida, mostrara una sonrisa de burla. TCH. Luz, demasiado lento. Frostpain cortó desde un lado y golpeó el dedo de Iguba. Un guerrero te ha alcanzado, encantador mágico. Debes saber que tus hechizos son inútiles ahora, sin contar a los magos legendarios, los encantadores mágicos que estaban dentro del rango del combate cuerpo a cuerpo podían ser impedidos de usar sus hechizos. Incluso un poderoso encantador mágico no muerto como Iguba no era excepción. Sariusu entrecerró los ojos, sintió que algo no andaba bien. Se sintió extraño cuando había cortado a Iguba. Este debía de tener algún tipo de defensa contra armas físicas, pero no era invulnerable. Cierto, si tenía resistencia contra daños, Sariusu solo necesitaba seguir haciendo más daño. Lo que debía de hacer era seguir atacando. Decirlo era simple, pero hacerlo sería difícil. Sariusu sabía esto también. Pero siendo un simple guerrero, eso era lo único que podía hacer. No me subestimes, hombre lagarto. De pronto, 3 flechas de luz volaron hacia Sariusu del cuerpo de Iguba.
Las flechas de luz había aparecido sin ninguna acción preparativa ni ninguna señal por parte de Igua, lo que hizo que Sariusu las bloqueara por reflejo, pero las flechas mágicas atravesaron su arma y golpearon su cuerpo, provocándole un dolor punzante. Esto era magia silenciosa, flecha mágica. La magia silenciosa no requería ninguna acción preparativa, así que su lanzamiento no podía ser interrumpido. No solo eso, flecha mágica era también un tipo de hechizo que no podía ser evadido, así que Sariusu no pudo evitar ninguno tampoco. Sariusu apretó los dientes y golpeó con fuerza hacia Igua con Frostpain. Ah. Bichos. Son solo simples hombres lagarto. Tal vez no era posible evadir la flecha mágica, pero el daño que producía también era bajo. Alguien como Sariusu, que había soportado un duro entrenamiento, no sería tan débil como para ser incapacitado de seguir luchando por este pequeño daño mágico. Las flechas mágicas golpearon a Sariusu una vez más, el dolor atravesó su voluntad y su corazón. Sariusu soportó el terrible dolor y contraatacó. Luego de intercambiar varios golpes, los movimientos de Sariusu se hicieron lentos. El agudo dolor evitaba que se moviera con agilidad, lo que contrastaba con el no muerto que no conocía el dolor. Igua y Sariusu, que entendían este punto, mostraron expresiones completamente diferentes. Los débiles caerán y los fuertes prevalecerán, esa era la ley natural de este mundo. El resultado de un duelo de 1 contra 1 entre los dos era obvio. Pero también era un hecho que la unidad de los débiles les otorgaba una oportunidad de luchar a la par de los fuertes. Curación de heridas media, Middle Cure Wounds. El dolor de Sariusu desapareció con esta voz y recobró su vitalidad nuevamente. El calmado Igua se enfureció por el hechizo de curación que había venido desde atrás y gritó: «Malditos hombres lagarto». Sariusu luchaba junto a los compañeros en los cuales confiaba. «Cruz, Senberu y Rororo. No perderé, imbécil. ¿Cómo podría perder yo siendo una creación del Ser Supremo? ¡Qué tontería!». Igua les dio una mirada asesina a los 3 hombres lagarto con sus venenosos ojos. Él no había usado ningún hechizo de invocación, ya que los no muertos que había invocado antes seguían alrededor. Mientras esos no muertos estuvieran aún en los alrededores, él no podía invocar a otros. Por tanto, Igua continuó lanzando magia silenciosa, flecha mágica, mientras Sariusu golpeaba el cuerpo de Igua. Esta monótona pelea seguía repitiéndose. Se sentía como si esta batalla nunca llegaría a su fin. En ese caso, la tarea de romper este empate descansaba sobre los hombros de aquellos detrás de ellos. En el momento en que una de las dos partes recibiera refuerzos, el encuentro se decidiría en un instante. Ambos, Sariusu e Igua, estaban seguros de eso, soportando el dolor del ataque de relámpago que atravesaba su cuerpo. Cruz se sobrepuso y lanzó. Invocar bestia de tercer nivel, tercero Tirsaman Beast. Con un don, apareció un cangrejo gigante de alrededor de 150 centímetros, un cangrejo con una gran garra derecha. Parecía como si todo este tiempo hubiera estado esperando órdenes debajo de los humedales, pero en realidad era una bestia de la naturaleza invocada por invocar bestia de tercer nivel. La bestia avanzó al lado de Senberu y golpeó a un guerrero esqueleto con su garra gigante. Senberu, que había recibido un inesperado refuerzo, sonrió. Senberu, que había soportado un ataque desde todos los lados para proteger a Cruz, estaba contento de recibir ayuda. «Hey. Extraño cangrejo. Te dejaré a esos dos de allá». Reconociendo la tarea encargada, el cangrejo gigante, agarre a presión, Snap Grasp, agitó su garra más pequeña como respuesta y se movió hacia los guerreros esqueleto. ¿Cómo decir esto? La situación tal vez sea grave, pero los dos son tan parecidos. Cruz pensó sobre algo en lo que no debería estar pensando en un momento como ese y sonrió. Pero detuvo su sonrisa inmediatamente e inspeccionó la batalla, respirando hondo para regular su respiración. Ella había estado lanzando efectos defensivos y magia curativa sobre Rororo cuando se habían dirigido hacia aquí. Además también había lanzado efectos de apoyo sobre Senberu, extralimitándose a sí misma. El uso consecutivo de hechizos y de la magia de invocación encima de ello la habían agotado, y en este punto Cruz ya no podía siquiera permanecer de pie sin tambalearse, ni siquiera tenía la energía suficiente para curarse a sí misma. Pero analizando la situación con calma, Cruz llegó a la conclusión de que su valor como combatiente había caído y que curarse a sí misma sería un desperdicio de mana. Incluso así, si ella caía, esto provocaría que Sariusu y Senberu, que estaban luchando al frente, se sintieran preocupados. La sangre cayó por la comisura de los labios de Cruz mientras mordía el interior de su boca para mantenerse consciente. Curación de heridas media. El hechizo de curación voló hacia Sariusu, que estaba combatiendo encarnizadamente contra Igua. Sus piernas perdieron las fuerzas y su visión tembló. Podía sentir la sensación del agua sobre toda su piel. Cruz no podía entender qué había pasado, por qué y cuándo es que había caído al lodo,
pero entendió inmediatamente que no había sufrido ninguna herida, así que probablemente se había desmayado momentáneamente. Cruz se sintió aliviada, no porque seguía con vida, sino porque aún podía luchar. No se obligó a ponerse de pie. No, ella no tenía la energía para lograrlo, así que decidió conservar sus fuerzas. En su borroso campo de visión, pudo ver a Sariusu y a Senberu luchando. Las espaldas de sus compañeros durante este corto tiempo juntos. Senberu, que luchaba contra 4 guerreros esqueleto, y Sariusu, que luchaba contra los ataques mágicos de Iguwa, estaban cubiertos de heridas. Cruz ajustó su respiración y lanzó un hechizo. Curación de heridas media. Curó las heridas de Senberu. Curación de heridas media. Curó las heridas de Sariusu. Haf, haf. Cruz jadeaba con fuerza, pero su respiración seguía siendo trabajosa. Sentía que el aire no le llegaba incluso aunque se esforzaba tanto para respirar. Estos eran probablemente los síntomas del agotamiento de mana. Cruz sintió los temblores de un violento dolor de cabeza. Incluso así, se esforzó para abrir los ojos. Habían sacrificado tanto por esta batalla, ¿cómo podía ella ser la primera en retirarse del campo? Cruz usó todas sus fuerzas para abrir los ojos y lanzó un hechizo. Curación de heridas media, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Senberu golpeó el cráneo de un guerrero esqueleto con el puño cerrado. La sensación de él haciendo una ligera holladura se convirtió en la sensación del cráneo destrozándose. Y así, mató a un guerrero esqueleto. Ese es el segundo. Liberó el aire de su cuerpo en un intento de expulsar la fatiga, y observó a los guerreros esqueletos restantes. El cangrejo invocado por Cruz no estaba por ningún lado. Senberu solo había logrado derrotar a los otros 2 gracias a que el cangrejo había mantenido ocupado a estos 2 enemigos. Él solo había logrado mantenerse de pie gracias al apoyo de Cruz. Faltaban 2 más. Luego sería el turno de Iguwa. Flexionando su grueso brazo derecho, Senberu confirmó que todavía podía moverlo. Su brazo izquierdo estaba tan gravemente herido que no podía hacer fuerza. Senberu había usado su brazo izquierdo como escudo y había exagerado un poco. Observó el brazo que colgaba flácido. No importa, solo piensa en ello como si les estuvieras dando ventaja. Senberu miró fijamente a sus molestos enemigos. Intentó mover su brazo izquierdo, pero el dolor que atravesó su cuerpo no fue el que esperaba solo por mover los dedos. Esto no era nada. Uno de sus camaradas había seguido avanzando incluso luego de que sus cabezas se hubieran convertido en cargas pesadas. Senberu no quería que se burlen de él. Senberu entendía que tan fuertes eran los guerreros esqueletos contra los que estaba luchando. 2 de ellos podían luchar a la par de Senberu. Eran así de fuertes. Si él hubiera enfrentado a 4 al mismo tiempo, sus oportunidades de ganar hubieran sido escasas. Gracias, cangrejo gigante. No volveré a comer cangrejos de lodo por un largo tiempo para agradecértelo. Luego de darle las gracias a su amada comida, Senberu enfocó sus intenciones asesinas sobre los 2 guerreros esqueleto que se acercaban a él. Apretó su puño. Todavía seguía de pie, aún podía luchar. Para ser honestos, Senberu estaba sorprendido de que pudiera seguir luchando. Deja de pensar sobre cosas tontas. Solo debía haber una razón. Senberu se burló de su yo pasado. Detrás de los guerreros esqueletos se encontraba la espalda de Sariusu. La figura que no retrocedía ni un solo paso mientras se enfrentaba a la poderosa existencia, Iguwa. Esa espalda es realmente ancha, realmente, Sariusu, Cruz y Rororo. Habían luchado juntos todo este tiempo, era por ello que aún podía seguir. Hey Sariusu, tienes heridas por todos lados. ¿No estás incluso peor que cuando luchaste contra mí? Senberu mandó volando a un guerrero esqueleto con su enorme brazo, y usó su brazo izquierdo para bloquear la cimitarra del otro guerrero esqueleto, pero falló en esquivar la espada, lo que provocó otra herida en su abdomen. Ese era el lugar que Cruz había curado con magia. Cruz se encuentra soportando una gran carga, ¿y ahora haces esto? Nuevamente fue curado por el hechizo de Cruz y la herida se cerró lentamente. Senberu no se volteó para verla, pero su voz había venido desde cerca a la superficie del agua. Era fácil imaginar en qué tipo de postura se encontraba mientras lanzaba el hechizo. Incluso así, ella no había dejado de usar su magia. Esa es una buena mujer. Si alguna vez obtenía una esposa, sería grandioso si fuera una mujer así. Pensando sobre eso, Senberu sintió envidia de Sariusu. No quiero ser el primero en caer y ser el hazmerreír. Haciendo una finta con su enorme brazo, atacó con su cola. Senberu rió. ¿Soy mayor que esos 2? Los 2 guerreros esqueleto ocultaron sus cuerpos detrás de sus escudos y se acercaron. Los escudos le bloqueaban la vista de Sariusu, evocando fuertes emociones en Senberu. No bloqueen el camino. De esa forma no puedo ver la espalda de ese gran hombre. Senberu rugió y cargó hacia adelante. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El combate parejo entre Iguwa y Sariusu continuaba.
Sus caras se reflejaban en los ojos del otro y Sariusu vio que Igua apartaba la vista ligeramente de él. De pronto el rostro inexpresivo de Igua se retorció horriblemente. Lo que sucedió luego congeló tanto la mente como el cuerpo de Sariusu. ¿Oyó el sonido del chapoteo del agua detrás de él? Alguien había caído. Mira. Tu compañero ha caído. Él no podía voltear. Tal vez fuera cierto, tal vez no. Le surgieron pensamientos que hacían que sus escamas se erizaran, pero el enemigo ante él tenía una fuerza abrumadora. No podía darse el lujo de volver la cabeza para averiguarlo. En el momento en que voltease, la pelea terminaría. Sariusu no había luchado todo este tiempo solo para perder por alguna razón estúpida. Sariusu había luchado para asegurarse firmemente la victoria. Sin embargo, si Igua estaba diciendo la verdad, no sería bueno si él no se encargaba pronto de los refuerzos del enemigo. Sariusu se preparaba a sí mismo para soportar el siguiente ataque mágico cuando oyó el sonido de alguien levantándose del agua y de huesos rotos. Sariusu. Ya nos encargamos de este lado. El resto, depende de ti. Curación de heridas media. Senbero había rugido con gran dolor y el sonido de él cayendo al agua llegó a los oídos de Sariusu. Luego se oyó la voz de Cruz como un gemido, y las heridas de Sariusu se curaron lentamente. Miu. El rostro de Igua mostraba molestia. Sin mirar atrás, Sariusu sabía que los otros dos habían completado sus tareas a la perfección. Lo que quedaba era, es mi turno. Igua usó su bastón para esquivar el ataque de Frostpain que se dirigió hacia él. Kukuku. Soy el Ichigua, no me subestimes solo porque no soy muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque había dicho eso, Igua sabía que sus posibilidades de ganar eran bajas. En una pelea de 1 contra 1, Igua podía ganar usando sus atributos físicos superiores. Pero la mujer lagarto blanca de atrás seguía curando al hombre lagarto frente a él, volteando la situación en términos de la vida que le quedaba a cada uno. Solo 1 de cada 3 golpes era bloqueado. Los otros 2 desgarraban el cuerpo de Igua. Incluso aunque éste poseía resistencia contra ataques cortantes del mismo modo que los esqueletos y aunque el daño adicional de hielo que hacía la espada era negado, la situación de Igua era crítica. Igua comenzó a entrar en pánico. Soy una creación del Ser Supremo, Ainzoal-Gaun, y el comandante de este ejército, no puedo fallar. Quería invocar soldados no muertos para que actuaran de escudos, pero Igua era atacado cada vez que intentaba lanzar un hechizo. Era difícil hacerlo con un enemigo justo frente a sus ojos. Él perdería si esto seguía así. Igua decidió mostrar su última carta. No era un gran plan, dependiendo de las circunstancias, esto podría ocasionar su perdición, pero era la única alternativa que le quedaba. De pronto Igua se volvió y corrió. Sariusu se sorprendido, pero aún así aprovechó para cortar la espalda de Igua y habiendo recibido el corte, este se tambaleó, pero no cayó. Sariusu chasqueó la lengua ante la aparentemente ilimitada salud de Igua, y corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlo. Igua se dio la vuelta para mostrarle su rostro de no muerto lleno de rabia, pero parecía estar contento por algo. Una esfera de luz roja apareció en la mano de Igua. Era una bola de fuego. ¿Realmente planea usar un ataque área amplia a esta distancia? ¿Quiere matarse a sí mismo? No. Dándose cuenta de que Igua no lo estaba viendo a él, Sariusu se llenó de miedo. Igua estaba mirando detrás de Sariusu. Estaba enfocándose en Cruz y en Senbero, que se encontraban tendidos en el suelo. ¿Qué debo hacer? Sariusu pensaba frenéticamente. Esta era una gran falla. Si abandonaba a los otros dos, podría darle el golpe final a Igua. Si no hacía eso, entonces no habría forma de decir cómo terminaría la batalla. Con ambos bandos bajos en salud, cualquier error sería fatal. Para derrotar a Igua, ¿no habían ellos luchado a través de todo esto solo con ese propósito? Tantos hombres lagarto habían dado sus vidas por este objetivo. ¿Entonces debía sacrificar a los otros dos? Ellos definitivamente se lo perdonarían con una sonrisa. Si él se encontrara en su lugar, Sariusu querría que los otros hicieran lo mismo. Incluso así, Sariusu no era alguien que abandonaría a los camaradas que habían luchado a su lado. Solo quedaba una alternativa. Salvarlos a los dos y luego destruir a Igua. Las cosas fueron simples una vez que había tomado la decisión. Ráfaga helada. Sariusu creó una barrera de aire frío en el suelo cerca a sus pies. Garg. La ráfaga de aire frío congeló el cuerpo de Sariusu, y un dolor que solo podía describirse como intenso, se esparció a través de todo su cuerpo. Observó fijamente a Igua con la mirada aguda, e incluso aunque estaba a punto de perder la conciencia, Sariusu soportó ese dolor paralizante. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar sino gritar mientras la niebla fría envolvía los alrededores. El aire frío y blanco lo cubrió todo y Igua rió siniestramente porque su plan había funcionado. Cucú, hubieras podido ganar si abandonabas a tus camaradas. Igua era completamente inmune al frío y a la electricidad. Él,
que se encontraba completamente bien dentro de la ráfaga de aire, disipó la bola de fuego en sus manos. Si la hubiera lanzado, hubiera chocado con la niebla blanca alrededor suyo y hubiera provocado una explosión. Él podría darle el golpe final a los otros dos luego de que la niebla se disipara. Lo más importante era que debía acabar con el hombre lagarto que seguía de pie. Mientras miraba alrededor, el rostro de Igua frunció el ceño. No había calculado bien una cosa, entonces... ¿Dónde está? Esta era una neblina que bloqueaba la visión de todo. Igua tenía la habilidad de ver en la oscuridad, pero sus ojos no podían ver a través de objetos que los oscurecían de esta forma. No tenía idea de dónde estaba el enemigo, pero ese no era un gran problema. Por la forma en que el hombre lagarto había gritando hace un momento, parecía que había sufrido daños graves. Él había estado usando el aire frío para contrarrestar la bola de fuego, así que el daño que había sufrido debía ser del mismo nivel que ser golpeado por la bola de fuego. Ya que ya había tenido heridas graves, el haber recibido estas nuevas heridas tal vez sería fatal. Lo único que quedaba por hacer era aplastarlo lentamente. No sería lo primero alejarse de este brumoso lugar. Luego de considerarlo, Igua decidió no hacerlo. Si él se movía ahora, tal vez podía revelar su posición. Lo más importante era invocar guardias no muertos. Con esos escudos de carne, la victoria sería suya incluso si ese hombre lagarto seguía con vida. Igua estaba a punto de lanzar su hechizo cuando oyó el sonido del chapoteo del agua. Uno de los 4 tesoros de los hombres lagarto, Frostpain. Un arma hecha del hielo extraída del lago, en aquella única ocasión en la que éste se había congelado. Albergaba 3 poderes mágicos. Número 1, la espada era imbuida con energía fría, provocando daño de hielo a los enemigos que atacaba. Número 2, la poderosa habilidad que podía usarse solo 3 veces al día, ráfaga helada. Número 3, el sonido del aire siendo cortado hizo eco en los alrededores. Antes de entender lo que estaba sucediendo, Igua vio la punta de un objeto filoso. La cabeza de Igua fue golpeada por un poderoso ataque. La espada se clavó en el ojo izquierdo de Igua. Entendiendo finalmente lo que estaba sucediendo, gritó: ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no estás muerto? Frostpain atravesaba profundamente la órbita ocular izquierda de Igua. Él podía sentir su salud disminuir drásticamente. Frente a Igua, que se tambaleaba de pie con la espada atravesada en la cabeza, se encontraba Sariusu, cubierto de escarcha. Igua no podía entender por qué Sariusu seguía de pie luego de recibir el poderoso ataque de hielo. La tercera habilidad de Frostpain le otorgaba al usuario resistencia contra ataques de hielo. Incluso aunque Frostpain ofrecía resistencia contra el frío, no podía negar completamente una poderosa habilidad de ataque como lo era ráfaga helada. El daño por el frío había congelado a Sariusu hasta los huesos. Estaba a punto de colapsar, respirando con dificultad y moviéndose más lentamente. Su cola había caído lentamente hasta tocar el agua. Era casi imposible luchar cuando uno tenía dificultades con solo respirar. Ese ataque no había sido preparado con precisión, sino que era un golpe hecho con el instinto, usando todas sus fuerzas. Había sido un golpe de suerte. Sariusu luchaba por mantener los ojos abiertos. Había dado todo de sí para asestar este golpe final a Igua, y podía sentir que era un golpe fatal. Sariusu, que ya no tenía más energía para luchar, miró a Igua con un atisbo de esperanza. Igua temblaba. No podía mantener su cuerpo intacto al mismo tiempo que su piel se caía de su cara y sus huesos se cubrían de grietas. Incluso sus ropas se podrían y desaparecían. Era solo cuestión de tiempo antes de que desapareciera. En el momento en que Sariusu estuvo seguro de haber logrado la victoria, una mano esquelética cubierta de piel tomó el cuello a Sariusu. Yo fui creado para servir al Ser Supremo. ¿Cómo pude ser vencido de este modo? Igua ni siquiera lo estaba sosteniendo con fuerza y Sariusu podía escapar fácilmente, pero... Sariusu gimió mientras un dolor intenso se filtraba en todo su cuerpo. La energía negativa fluía al cuerpo de Sariusu, robándole la vitalidad. Incluso Sariusu, que había sido entrenado para soportar el dolor, no podía soportar el sentimiento de dolor causado por el frío que parecía estar siendo inyectado directamente en sus venas. Muere. Hombre lagarto. Partes de la cara de Igua cayeron, desintegrándose en el aire. La vida de Igua también se estaba deteriorando, pero su intensa lealtad hacia su amo hacía que se aferre desesperadamente a la vida. Sariusu luchaba con todo lo que tenía, pero fue vencido por el miedo al mismo tiempo que su cuerpo se negó a moverse como él deseaba. No le quedaba mucha vida. La energía negativa que Igua estaba inyectando en él estaba drenando toda su fuerza vital. La mirada de Sariusu tembló y su visión se volvió borrosa. El mundo parecía estar cubierto de una delgada niebla. Igua, que se aferraba vigorosamente a su conciencia, tenía una sonrisa victoriosa en el rostro mientras observaba a Sariusu perder la fuerza lentamente. Debía matar a este hombre lagarto, y también a los 2 detrás de él.
Ellos debían ser la élite de los hombres lagarto. Matar a estos hombres lagarto sería el mejor regalo que podía ofrecerle al Ser Supremo, a su creador. La expresión de Igua daba a entender estas emociones fuertemente sin necesidad de palabras, permitiendo que Sariusu imaginase lo que Igua estaba pensando. Vete al infierno. Su cuerpo no le respondía y al mismo tiempo podía sentir que su temperatura disminuía como si un veneno se estuviera esparciendo lentamente a través de su cuerpo. Ya casi no podía respirar, y su mente era lo único que le tenía claro. Él no podía morir aún. Rororo, que había corrido con todas sus fuerzas. Senberu, que lo había protegido. Cruz, que agotó toda su mana. No solo ellos, él también cargaba con el peso de todos los hombres lagartos que habían sacrificado sus vidas en esta guerra. Sariusu, que estaba devanándose los sesos buscando una forma de escapar, oyó un susurro. La voz gentil de Cruz, la voz cordial de Senberu, los gemidos juguetones de Rororo, sonidos que para él debían de ser imposibles de escuchar. Cruz había perdido la conciencia y Senberu también debería de haberse desmayado. Rororo debería estar siendo curado lejos de aquí. ¿Acaso Sariusu estaba oyendo esas cosas mientras perdía la conciencia? ¿Imaginando las voces de los camaradas que había conocido por menos de una semana? ¿El llamado de su familia? No. Cierto, esta forma de pensar era equivocada. Todos estaban aquí con él. ¿Aún te queda tanta fuerza? Sariusu, que estaba a punto de desmayarse, rugió y pudo oír la sorprendida voz de Igua. Sariusu movió la vista y miró fijamente a Igua. Sus ojos estaban llenos de una voluntad indomable, haciendo difícil de creer que esos mismos ojos habían estado mirando desenfocados solo hasta hace unos cuantos momentos. Esta escena hizo que Igua tensara el rostro. Cruz. Senberu. Rororo, ¿qué estás haciendo? Solo muere. ¿De dónde venía tal vitalidad? La inmensa cantidad de energía negativa inyectada al cuerpo de Sariusu drenaba su fuerza vital constantemente. Sariusu también sentía que sus extremidades eran pesadas y que su cuerpo estaba tan frío como el hielo. Incluso así, Sariusu se sintió más cálido con cada nombre que había gritado. Esta calidez no se originaba por su fuerza vital, venía dentro de su pecho, de su corazón. Estalló el sonido de los músculos al tensarse. Venían del brazo derecho de Sariusu, mientras éste apretaba el puño. Estaba reuniendo todas las fuerzas que le quedaban en él. Imposible. ¿Cómo puedes seguir moviéndote? Monstruo. La escena de Sariusu moviéndose a pesar de todo, era difícil de creer. Acaloradas emociones aparecieron en la mente de Igua, pero las suprimió. Él era Igua, el comandante de campo del ejército de la gran tumba de Nazarik. Y más importante aún, él era uno muerto creado por el gran rey de la muerte, Ainzoalgaon. No podía permitir que su poderoso ser perdiera esta pelea. Muere. Se acabó, monstruo. Sariusu fue un paso más rápido. Así es, su golpe con todo su poder fue un instante más rápido que la inyección de energía negativa de Igua. El puño apretado con fuerza golpeó la empuñadura de Frostpain. El puño sangró. Luego de soportar tan poderoso golpe, Frostpain, que estaba clavada en su ojo izquierdo, atravesó hasta el fondo el cerebro de Igua. Igua era uno muerto que no podía sentir dolor, pero aún podía sentir su vida negativa disipándose. Imposible. Sama. Los ojos de Igua reflejaron que entendía lo que era el fracaso. En el momento en el que el cuerpo de Sariusu cayó, como una marioneta con las cuerdas cortadas, un gran sonido de chapoteo pudo oírse en el agua. Por favor. Perdone, El cuerpo de Igua cayó al mismo tiempo que se disculpaba con su amo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El cuarto estaba en silencio. La escena reflejada en el espejo era increíble y nadie dijo una palabra. Excepto por la sirvienta, Entoma. Kositu-sama, Ain-sama convocado su presencia. Entendido. Kousaitas, que había agachado la cabeza, se volvió lentamente hacia Entoma. Bajo las miradas de preocupación de sus subordinados, apretó los dientes por la vergüenza. Pero, por otro lado, quería felicitar a los hombres lagarto. Fue una batalla magnífica. Habían vuelto posible lo imposible y habían logrado una inesperada victoria. El Lich había cometido algunos errores, pero a pesar de ello era más que capaz de ganar la batalla. Espectacular. Absolutamente espectacular. Kousaita siguió repitiendo esta frase que reflejaba cómo se sentía en realidad. Los hombres lagarto habían superado este inmenso obstáculo. Es una pena. Kousaita suspiró mientras observaba a los hombres lagarto vitoreando y bailando en celebración. Los guerreros reflejados en el espejo tal vez eran débiles, pero estimulaban el espíritu de lucha de Kousaitas. ¡Qué lástima! Kousaitas vaciló. Escogió el peor escenario que podía imaginar, pensó sobre ello y llegó a una conclusión. Partamos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares.
Nos vemos en el próximo video.